As we approach the end times, Acercándonos a los tiempos finales, there is going to be that spirit of deceit that fills the world. vendrá un espíritu de engaño que llenará el mundo. And so often when we listen to news or read a newspaper, Y muy frecuentemente cuando leemos o vemos las noticias en la prensa, en los periódicos, what we hear is not the truth. lo que escuchamos no es verdad. Over and over during the last 2 years, Una y otra vez en los últimos 2 años, we heard that there was a humanitarian crisis in Gaza. hemos escuchado que hay una crisis humanitaria en Gaza, That the United Nations were saying that it was a horrible place for starvation. que las Naciones Unidas han decretado este lugar como un lugar de terrible hambruna. Well, now that the situation has improved greatly Bueno. for the people of Gaza, Bueno, ahora que la situación ha mejorado grandemente para el pueblo de Gaza, there's been no evidence of people starving to death like the United Nations have said. no hemos encontrado evidencia de ninguna persona muriendo de hambre como han dicho las Naciones Unidas. There was a lot of lies that were put forth. Hay muchas mentiras que han salido y se han difundido. We find that Israel supplied food Hemos encontrado que Israel ha provisto alimento, for enough calories for every person in Gaza suficientes calorías para cada habitante de Gaza. to have 3,000 calories a day. Hablando de 3.000 calorías por persona diarias. What the world did was simply lie. Lo que el mundo ha hecho es simplemente mentir. But we need to understand that in the right way. Pero debemos entender esto de la manera correcta. It just tells us that Antichrist empire is not so far away. Esto nos va diciendo que el imperio del anticristo no está tan lejano. What do we know about the Antichrist empire? ¿Qué sabemos del imperio del anticristo? Well, if you look at the New Testament in the book of Revelation, Si te fijas en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, it is a blasphemous empire. es que será un imperio blasfemo, It hates the truth of God que odia la verdad de Dios and hates truth. y su verdad. So this is where the world is going. Y hacia allá, hacia donde el mundo está yendo. After October 7th, Luego del 7 de octubre, I would say within a week to 10 days, yo diría que de 7 a 10 días, the situation in Israel greatly improved. la situación en Israel mejoró tremendamente. We saw that there was a lot less rockets being fired into Israel. Vimos que ya había muchos menos cohetes siendo disparados hacia Israel. And for most people, life returned to normal. Y para la mayoría de la gente, la vida volvió a la normalidad. Now, if you're parents and you have children serving in Gaza, Ahora, si ustedes son padres y tuvieron hijos sirviendo en Gaza, or if you were part of the reserve soldiers, o si eran parte de la reserva de soldados, these are older individuals, que son individuos mayores, life was very difficult. la vida era muy difícil. They had to leave their jobs, Tuvieron que dejar sus trabajos and they were only paid for their service y se les pagaba por su servicio for 60 days. solamente por 16 días. After 60 days, Luego de ese tiempo, they didn't receive any type of compensation for their military service. ya no recibían más compensación por su servicio militar, So that made it very hard for many, many families. lo cual complicó mucho las cosas para muchas familias. But the situation in Israel, now that all the hostages, living hostages, have been returned, Pero la situación en Israel hoy en día, luego que todos los que quedaron vivos, los rehenes que quedaron vivos regresaron, there is still one dead body of a hostage aún falta un cadáver que no ha vuelto, that hasn't been returned. no ha sido regresado aún. Hamas and the Islamic Jihad claims they don't know where the body is. Lo que dice Hamas y la yihad islámica es que no saben dónde está este cuerpo. Over 250 civilians were taken hostage. Sobre 250 rehenes fueron tomados, civiles fueron tomados como rehenes. And 25% of them were killed while they were being held hostage. Y 25% de ellos fueron asesinados mientras eran rehenes. And who killed them by and large? ¿Quién los mató en su mayoría? Hamas. Hamas. Now, what does Hamas mean biblically? ¿Qué significa la palabra Hamas en la Biblia? Well, if you take out your Bible Si tomas tu Biblia and you look with me to Genesis chapter 5, y vas conmigo a Génesis capítulo 5, we're going to learn about the biblical word Hamas. vamos a aprender sobre la palabra bíblica Hamas.
It is Arabic in one sense, Es árabe en un sentido, but it's also a Hebrew word. pero también es una palabra hebrea. And I want you to look, if you would, Quiero que por favor vayas to verse 5. al versículo 5. We're going to read a couple verses. Vamos a leer un par de versículos. And the Lord looked, What is the chapter? chapter 5, Book? chapter 6, excuse me, What book is Genesis 6. Genesis. Genesis. Okay. Génesis 6, 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. I think you said 5 first time. Okay. Genesis chapter 6, Génesis capítulo 6, verse 5. versículo 5. And the Lord looked, Y el Señor miró and he saw abundance was the evil of man in the earth, y vio que abundante era la maldad de la gente sobre la tierra, and every inclination of his thoughts, y toda inclinación de sus pensamientos, the thoughts of his heart, los pensamientos de su corazón, was only evil all the day long. eran solamente maldad durante todo el día. And God and the Lord was comforted. Y el Señor se complació, se consoló. Now, I want you to understand this word comfort. Y quiero que entendamos esta palabra consolar. Let me ask you this. Te preguntaré esto. When it came time for Jesus to begin his ministry, Cuando empezó el tiempo para que Jesús comenzara su ministerio, he grew up in Nazareth, él creció en Nazaret, but where did he go to? pero ¿a dónde se fue? What small village? ¿Qué aldea pequeña? Capernaum. That town, Capernaum, Esa tierra de Capernaum, in Hebrew it's Kafar Nahum, en hebreo se dice Kafar Nahum, which means the village of que comfort. significa la villa del consuelo, la aldea del consuelo. What is the purpose of comfort? ¿Cuál es el objetivo del consuelo? That biblical word, Esa palabra bíblica which relates to Messiah's ministry, que se refiere al ministerio del Mesías, it restores things back to God's will. habla de restaurar las cosas a la voluntad de Dios. So look at verse 6. Así que mira el verso 6. And the Lord was comforted Dice que el Señor fue consolado that he had made man in the earth. de haber hecho al hombre sobre la tierra, que nuestra versión dice arrepentido, pero la versión aquí dice consolado. And it spoke about how this was painful to his heart. Y dice que esto fue un doloroso para su corazón. What does he say? ¿Qué dice aquí? I will wipe man that whom I created Dice, y raeré al hombre que he creado, lo eliminaré from the face of the earth. de la faz de la tierra, Both beast tanto a las bestias and also creeping thing, como también a las cosas que se arrastran, the bird of the heavens, las aves de los cielos, for I am comforted that I have done this. pues me arrepiento de haber hecho esto. What is bringing God pleasure? ¿Qué le trae placer a Dios, consuelo a Dios? Judgment. El juicio. Why? ¿Por qué? We've already talked about that. Ya se nos ha dicho. Judgment brings about God's order. Porque el juicio restaura el orden de Dios. Now, later on in this chapter, Más adelante en este capítulo we find the word Hamas. encontramos la palabra jamás. What does the word Hamas mean? ¿Qué significa la palabra jamás? Well, it can be translated violence, Puede ser traducida como violencia. but we have two biblical words for violence. Pero hay dos palabras en la Biblia para decir violencia. One is alimut. Una es alimut. What is alimut? ¿Qué es alimut? It is violence, but with a purpose. Es una violencia que tiene un objetivo. I really like Einstein's phone. Realmente le gusta mi teléfono. I want it. Lo quiero. Now, if he'll just give it to me, Ahora, si yo simplemente se lo doy, I'll take it and I'll leave. me lo tomo y me voy. But if he won't give it to me, Pero si yo no se lo quiero dar, I'll turn violent. me volveré violento. So, alimut is always violence with a purpose and objective. Alimut es una violencia que busca algo. I become violent because I want to accomplish something. Me hago violento porque quiero lograr un objetivo. This is not Hamas. Esto no es la palabra jamás. The biblical word Hamas Jamás en la Biblia is a word of violence es una violencia for the sake of violence. por el puro placer de la violencia. I want to be violent Quiero ser violento because I delight in seeing the sadness or the suffering of other people. porque obtengo satisfacción al ver el sufrimiento en los demás. This is Hamas. Esto es jamás. When we look at the other groups, Cuando vemos los otros grupos, for example, Hezbollah, por lo menos Hezbollah, we find that Israel is still fighting Hamas almost every day. nos damos cuenta que Israel está luchando contra Hamas casi a diario. You may not read this in the newspapers, Quizás no lo leas en los periódicos, may not be reported on the news, quizás no lo veas en las noticias,
But over and over, Hamas is trying to rebuild. Pero una y otra vez Hamas está buscando reconstruirse. They are told and agreed that they would not function below the Lantani River. Se nos ha dicho que no van a funcionar más allá del río Lantani. And almost every day they violate it. Y casi todos los días violan esa norma. And what does Israel do? ¿Y qué hace Israel? When they cross that border, Cuando cruzan esa frontera, go over the river, cuando cruzan el río, Israel attacks. Israel ataca. And they will continue to attack. Y siguen continuando atacando. Because Hezbollah is in violation of the terms of the ceasefire. Porque Hezbollah está violando los términos del cese al fuego. We see as well in Gaza. También vemos en Gaza, For example, 2 days ago, hace 2 días, por ejemplo, there was a Hamas soldier, hubo un soldado de Hamas and he shot Israeli soldiers. que disparó a soldados israelíes. No one was injured, Nadie fue herido, but Israel responded. pero Israel respondió. What do we hear? ¿Qué escuchamos? Always the international media Siempre los medios internacionales never talks about the reason for the violation. nunca hablan de la razón de la violación al cese al fuego. They only report that Israel has violated the ceasefire. Solo reportan Israel violó el cese al fuego. This is the world that we're living in. Este es el mundo en el que vivimos. It's not interested in truth. No están interesados en la verdad, It doesn't want to check the facts. no quieren revisar los hechos, Doesn't want to investigate no anything. quieren investigar nada. I'll close with this. Y cerraré con esto. The World Court in The Hague, La Corte Penal Internacional en La Haya, what did they do? ¿qué hacen ellos? They have said that the Israeli Prime Minister, Dicen que el primer ministro israelí, the head of the Israeli army, el líder del ejército israelí, they've given arrest warrants. les han dado órdenes de arresto. What investigation did they conduct to get to this conclusion? ¿Qué investigación condujo la Corte Penal para llegar a esta conclusión? Nothing. Ninguna. They never came to Israel. Nunca han venido a Israel. They never investigated anything Nunca han investigado nada. because they simply wanted the conclusion. Simplemente llegan a la conclusión. Why spend the money on an investigation ¿Para qué gastar tanto dinero investigando? when you've already determined what the outcome is? Si tú ya tienes el resultado o el veredicto ya determinado. So we need to have a right opinion. Tenemos que tener una opinión correcta. Over and over we see that Antichrist spirit, Una y otra vez vemos que el espíritu del anticristo, that spirit of deception, ese espíritu de engaño, growing in the world. está creciendo más y más. Just the reality. Es la realidad. It's not going to get better. No va a mejorar, It's going to get worse. va a empeorar. And that's why we have to become faithful. Por eso debemos ser fieles. We need to recognize the authority of this book. Debemos reconocer la autoridad de este libro. And it's when we submit to it, Y es cuando nos sometemos a él we will be persecuted, que seremos perseguidos, we will suffer, sufriremos, but there's a great reward in the kingdom. pero hay una gran recompensa en el reino de Dios. When I look at the scriptures, Cuando leo las escrituras, it says in the last days, dice que en los últimos días there will be martyrs. habrán mártires. It says the enemy of a man will be his own family. Dice que el enemigo del hombre será su propia familia. We see that in this world there's going to be great division, Vemos que en este mundo habrá gran división, but God will never leave us nor forsake us. pero Dios jamás nos dejará ni nos abandonará. Anyone who has lost their life for their faith, Todo el que haya perdido la vida por su fe, none of those people who are in the kingdom of heaven right now ninguno de ellos que están en el reino de los cielos ahora mismo regret dying in obedience. se arrepiente de haber muerto en obediencia. So let's be strong, Así que seamos fuertes, let's be faithful, tengamos fe y seamos fieles, obey God, obedezcamos a Dios, honoring Him, honrándole, not being man pleasers, no buscando complacer al hombre, but being servants of the living sino God. buscando ser siervos del Dios viviente. Ok, ahora vamos, si tienen alguna pregunta que compartir con el Dr. Baruch, este es el tiempo para preguntas y respuestas. La iglesia estará cuando el anticristo tome posesión. Will the church be on earth when the Antichrist is revealed? Si la iglesia estará presente cuando el anticristo sea revelado. Y la respuesta es: yo creo firmemente. I strongly believe that the church will see the Antichrist. Yo creo firmemente que la iglesia verá al anticristo. The reason why I say Y la that, razón es la siguiente. if you look at 2 Thessalonians chapter 2, Si vemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, it speaks about that man of lawlessness habla de este hombre de la iniquidad and that
He is going to be revealed. y que Él será revelado, He is going to be revealed Él será revelado at the abomination of desolation. en la abominación desoladora. If you look at Christ's teaching Si ves las enseñanzas de Cristo in Matthew chapter 24, en Mateo capítulo 24, he says, you. dice, You- plural you or singular you? Plural is fine. Ustedes. Now, who's he speaking about? ¿A quién le está hablando? Disciples. A los discípulos. But when you come to Matthew 24, verse 15, Perdón, en Mateo 24, verso 15. after the abomination of desolation, Después de la abominación desoladora, there's a change in language. hay un cambio en el lenguaje. In the next section, En la siguiente sección, he no longer speaks about ustedes. él ya no habla de ustedes, el you plural you, el usted plural, He speaks specifically about Israel, sino específicamente habla de Israel, those who are in Judea. aquellos que están en Judea, dice. Now, if you look at the last part of verse 14, Si ves la última parte del verso 14, then the end will come. dice, entonces vendrá el fin. What end is Christ referring to? ¿Cuál es ese final del que se refiere Cristo? After that gospel of the kingdom is preached to all nations Después de que el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, as a testimony to them, como testimonio para ellas, then the end will come. entonces vendrá el fin. What end? ¿Cuál es ese fin? The end of the church age. El fin de la era de la iglesia. So I believe the last event that the church will see, Por lo tanto, yo creo que el último evento que la iglesia será testigo, based upon 2 Thessalonians chapter 2, basado en 2 de Tesalonicenses 2, is the abomination of es desolation. la abominación desoladora. We will never experience God's wrath. Nunca experimentaremos la ira de Dios. Here's the problem. Aquí está el problema. Many people think that the rapture Muchos creen que el rapto, el arrebatamiento, is to save us from the es Antichrist. para salvarnos del anticristo. That's not true. Y eso no es cierto. The rapture saves us from the wrath of God. El rapto, el arrebatamiento nos salva de la ira de Dios. Because what Christ did on the cross, Porque lo que Cristo hizo en la cruz it removes any need for the judgment of God to fall upon the church. quita de nosotros toda necesidad de que caiga juicio de Dios sobre nosotros. Okay, so I'll stop with that. Ya, con eso creo que estamos. Ok, so, la pregunta es si para el tiempo de fin entonces el santuario va a estar construido. So the question is if by the end times the sanctuary will be built, the third temple, I guess. There has to be a temple Tiene que haber un templo for those final 7 years to begin. para que esos últimos 7 años comiencen. So a temple that is functioning, Así que un templo funcional, operativo, because we know that Daniel's 70th week, porque sabemos que la semana 70 de Daniel, in Daniel chapter 9, a week is not 7 days, en Daniel capítulo 9, una semana no se habla de 7 días, but 7 years. sino 7 años. And at the beginning of that final week, Y al comienzo de esa semana final, the temple has to be functioning, para que empiece, el templo tiene que estar ya funcionando. because it's in the middle of the week Porque es en la mitad de esa semana that the abomination of desolation happens que la abominación desoladora ocurre. and causes the daily sacrifice to stop. Y es lo que causa el cese del sacrificio continuo. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios estaba entre nosotros, ¿qué significa el reino de Dios ahora en nuestro tiempo? We belong to the kingdom right now. Pertenecemos al reino ahora mismo. When he says the kingdom is within us, Cuando él dice el reino está entre nosotros, means that we are the kingdom people. significa que nosotros somos el pueblo del reino. And at the time of the rapture, he will demonstrate that truth to the entire world. Y para el tiempo del arrebatamiento, él demostrará esa verdad del reino al mundo entero. So when he says the kingdom is within us, Así que cuando él dice el reino está entre nosotros, he's not speaking about all of the kingdom promises are there. no está hablando de que todas las promesas finales del reino ya están allí, materializadas, He's speaking to our identity. sino está hablando de nuestra identidad. One of the lessons that we're going to do on Saturday, Una de las lecciones que veremos el sábado en la conferencia it speaks about the two groups that are in the book of Revelation. hablará de los dos grupos descritos en el libro de Apocalipsis. Those who dwell upon the earth Los que habitan sobre la tierra and those who dwell in the y heaven. los que habitan en el cielo. Both groups are in the world. Ambos grupos están en el mundo, But those who dwell in the heavens, pero los que habitan en los cielos,
they have a kingdom citizenship. se refiere a las personas que tienen la ciudadanía celestial. So the kingdom within us Así que el reino entre nosotros reminds us that we have that kingdom hope, nos recuerda que tenemos esa esperanza de reino, that we are aliens and strangers in this world, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, that we belong to the kingdom pero of le God. pertenecemos al reino de Dios. Adding to the question of friendly about the temple or the last temple that has to be rebuilt, it's going to be geographically in the same place where it was built. La pregunta es si el templo, el tercer templo, será construido geográficamente en el mismo lugar del templo actual. What is the implication of that? ¿Y cuál es la implicación de eso? Well, the good implication of that La implicación buena is that the dome of the rock has to come down. es que el domo de la roca tiene que ser derribado. I don't believe that's a problem for God. Yo no creo que eso sea un problema para Dios. With God, all things are possible. Para Dios todo es posible. When God says it's the right time, Cuando Dios diga que es el tiempo correcto, He's very able to make the changes that are necessary. Él es muy capaz de hacer el cambio que sea necesario. Let me say one more thing. Una cosa más. If you look in most Bibles, Si te fijas en la mayoría de las traducciones bíblicas, it always speaks about Christ coming. siempre habla de Cristo viniendo. Almost without exception, we don't find that in the Bible. Pero casi sin excepción no encontramos eso en la Biblia. It doesn't say when the Son of Man comes. No dice cuando el Hijo del Hombre venga. If you pay attention to the grammar, Si te prestas atención a la gramática, it's in the passive voice. está en voz pasiva. It means that when Messiah is made to come. Dice cuando el Mesías sea hecho venir. What stands out about our Lord and Savior? Lo que se destaca de nuestro Señor y Salvador He's always humble. es que siempre es humilde, He's always submissive. siempre es sumiso, He does nothing on our own. no hace nada por motu propio, He always obeys his heavenly Father. siempre obedece a su Padre Celestial. Now, when that term Son of Man is used in the Bible, Cuando el término Hijo del Hombre es usado en la Biblia, He's the Son of God, Él es el Hijo de Dios, but He's the Son of Man. pero es el Hijo del Hombre. When the term Son of Man appears, Cuando el nombre Hijo del Hombre se destaca, He's an example for us. es porque es un ejemplo para nosotros. This is what we should be: submissive, Y eso es lo que debemos ser, sumisos, humble, humildes, and being quick to obey God. prestos para obedecer a Dios. So that's why it's so important to translate things accurately. Por eso es que es tan importante traducir la gramática correctamente. Messiah is waiting for his Father to say when. El Mesías está esperando que el Padre le diga ya. So the temple will be rebuilt Así que el templo será reconstruido on that exact site. en el mismo lugar. Let me just end the question with this. Y terminaré la pregunta con esto. There's so much talk today about the red heifer. Hay muchas discusiones en el mundo sobre la novilla roja And everything's ready for the temple to be built. y que todo está listo para la reconstrucción del templo. Not in Israel. No en Israel. Just not true. Eso es mentira. What is the mentality of Orthodox Judaism? ¿Cuál es la mentalidad del judaísmo ortodoxo? This is true for any expression of Orthodox Judaism. Y esto aplica para cualquier expresión de judaísmo ortodoxo. Orthodox Jews are waiting for Elijah. Los judíos ortodoxos están esperando por Elías. In Malachi chapter, the last chapter, El último capítulo de Malaquías, chapter 4 in Hebrew, capítulo 4 en hebreo, it speaks about Elijah coming habla de la venida de Elías and putting all things in order. para poner todas las cosas en orden. That's what Judaism is waiting for. Eso es lo que el judaísmo está esperando. I understand that there's this Temple Institute. Yo entiendo que existe algo que se llama el Instituto del Templo. It is a private organization. Eso es una organización privada. It has no status within the Israeli government or Israeli society. No tiene vínculos ni con la sociedad ni con el gobierno israelí. And it's very important that you hear what they say in Hebrew, not just in Spanish. Y es importante que escuches lo que ellos dicen en hebreo y no solo en español. When I've gone to some of their meetings, Cuando he ido yo a una de sus reuniones, this is what they say in Hebrew. esto es lo que dicen en hebreo. All the dollars that they get from the Christians Todos los dólares que ellos obtienen de los cristianos means they cannot spend dollars on evangelism. significan dólares que están quitándole a la difusión del evangelismo, al apoyo al evangelismo. The Temple Institute is not a friend of the Christian community. El Instituto del Templo no es amigo del cristianismo. They are not doing the work that they are saying that they are doing. No están haciendo la obra que dicen que están haciendo. It is a very financial objective, Es un objetivo financiero netamente. not something that, in my opinion, is spiritual. Nada espiritual en mi opinión.
Now, I will say some of their materials in Hebrew Ahora les diré que algunos de sus materiales en hebreo are excellent. son excelentes. They have some very good scholars. Tienen buenos eruditos, But this is what's published in Hebrew. pero esto es lo que se publica en hebreo. What's published in English Lo que se publica en inglés is to get into your wallets. es para meterse en tu billetera. That's their primary objective with the Christian Es su community. objetivo principal en cuanto a nosotros los cristianos. Todos nosotros decimos que nadie sabe ni el día ni la hora, pero pensamos que puede llegar hoy, como que puede llegar Maybe mañana. today, maybe tomorrow. Pero si el templo no está construido, But if the temple hasn't been built yet, faltaría tiempo. then we still have more time. I agree with you. Estoy de acuerdo con usted. There is a doctrine known as the doctrine of imminency. Existe una doctrina llamada la doctrina de la inminencia. Now, what that means is that people will say that the rapture can happen anytime. Y esta doctrina simplemente dice que el rapto puede ocurrir como usted dijo, ahora o mañana. But if we look at what Paul says, Pero si vemos lo que dice Pablo, and I've always agreed with Paul, y yo siempre estoy de acuerdo con Pablo, he says that day, dice que ese día, let's do another thing. That day, what day are we speaking of? ¿y de qué día estamos hablando? Many of your Bibles will say the day of the Lord. Muchos de su Biblia dirá el día del Señor. But if you look at the best Greek manuscript, Pero si ves los mejores manuscritos en griego, it's not the day of the Lord. no dice el día del Señor, It's the day of Christ. dice el día de Cristo. It's mentioned 6 times in the New Testament. El día de Cristo se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento. What is the day of Christ? ¿Qué es el día de Cristo? Well, if I could ask for help from you, Bueno, si necesito pedirte ayuda a ti, a ustedes. would someone look up Philippians chapter 1 and verse 6? Alguien por favor que busque Filipenses 1:6. 1:6. Filipenses 1:6. Pastor, if I could ask you to stand up and read that verse. Pastor, si puedo pedirle que se levante y lea ese verso. Filipenses capítulo Although 1, you versículo speak 6. English, read it in Spanish, please. Si lo podemos leer en español, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So, we're talking about the day of Christ. Estamos hablando del día de Cristo. What is that day? ¿Qué es ese día? It is the day when we are going to be perfect. Es el día en el que seremos perfeccionados. That is what Paul is speaking about in 2 Thessalonians chapter 2. Es de lo que está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Not the day of the Lord. No es el día del Señor. When we talk about the rapture, Cuando hablamos del arrebatamiento, which is the day of Christ, que es el día de Cristo, what does the scripture tell us? ¿qué dice la Escritura? Very simply, it tells us to be ready, Muy sencillo, nos dice que estemos listos, to be watching. que estemos vigilantes. That must mean there's something to see. Es decir, que hay algo que tendremos que estar vigilando. But when we talk about the day of the Lord, Pero cuando habla del día del Señor, what does Paul say in 1 Thessalonians chapter 5? ¿qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5? The day of the Lord is coming like a thief in the night. Dice que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Is that true? ¿Eso es verdad? Yes. Por supuesto. But not for us. Pero no para nosotros. Read verse 4 of 1 Thessalonians chapter 5. El verso 4 de 1 Tesalonicenses 5 He's speaking to believers. habla a los creyentes. He says, you though are not in darkness, Dice, ustedes no están en tinieblas that day should come upon you para que ese día caiga sobre ustedes as a thief in the night. como ladrón en la noche. He's not talking about the rapture. Él no está hablando del rapto, He's talking about the day of the Lord, está hablando which del día del represents Señor wrath. que representa la ira. Again, we'll never experience the wrath of De nuevo, God. nunca experimentaremos la ira de Dios. Before wrath comes, Antes de que venga la ira, we will be removed. seremos arrebatados. We will be in the kingdom of heaven. Estaremos en el reino de los cielos. We will have that new body, Tendremos cuerpo nuevo and we will know eternal victory. y conoceremos la victoria eterna. That's what he says to the church. Eso es lo que él le dice a la iglesia. Eso que él está diciendo se puede comparar como la iglesia de Filadelfia, que no va a pasar, ¿sabes? De la prueba que viene para el mundo, que va a ser levantada. Again, I would invite you to come on Saturday, Quiero invitarte a que vengas el sábado. because are you speaking of Revelation 3:10? ¿Estás hablando de Apocalipsis 3.10? Revelation 3:10 Apocalipsis 3.10 is not saying that we are
going to be kept from the hour of trouble as the tribulation, No dice que la iglesia será guardada de la hora de la prueba como en la tribulación, but it says we're going to be kept from the hour that's for those who dwell upon the earth. sino que está hablando de que seremos guardados de la hora de aquellos que habitan sobre la tierra. So perhaps what he said is true. Quizá lo que usted dice es verdad. Revelation 3:10 Apocalipsis 3:10 is a promise that we will never experience God's wrath. es una promesa de que jamás experimentaremos la ira de Dios. Most of the church misunderstands it, Mucha de la iglesia entiende mal esto. and they teach that it says that we will never be in the tribulation. Y lo que enseñan es que jamás atravesaremos por la tribulación en general. En medio del imperio de la mentira que estamos viviendo, Es ¿cómo un- tiene que ser la pastoral para este tiempo? The most important thing that a pastor can do Lo más importante que un pastor puede hacer en este tiempo is study God's word, es estudiar la palabra de Dios, not relying upon their own understanding, no basado en su propio entendimiento y conocimiento, but giving their sheep the truth of God. sino dándole a sus ovejas la verdad de Dios. When you preach boldly in obedience to the scripture, Cuando ustedes predican con valentía, en obediencia a la Escritura, your people will follow you, su oveja le seguirán, they will love you, le amarán and they will demonstrate faithfulness. y demostrarán fidelidad. And pastors will have a great reward. Y los pastores tendrán una gran recompensa. But when we don't teach the word of Pero God, cuando no enseñamos la palabra de Dios, remember what Paul says. recuerden lo que dice Pablo. Those who teach the word of God will be judged more severely. Los que enseñan la palabra de Dios serán juzgados con mayor severidad. If you ask me what is the biggest problem within the church Si me today, preguntan cuál es el mayor problema que yo considero en la iglesia actual, we don't revere and respect this book like we should. es que no reverenciamos ni respetamos este libro como deberíamos. This book is a book of truth. Este libro es un libro de verdad. When we apply it to our life, Cuando aplicamos esta verdad a nuestra vida, we experience power. experimentamos poder. It changes our perspective Cambia nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, so that we can do the most valuable thing that we can do. para que podamos hacer lo más valioso que podemos hacer. And what is that? ¿Y qué será? Agree with God. Estar en acuerdo con Dios. No one who has ever agreed with God Nadie que en su vida se haya puesto de acuerdo con Dios has regretted se that. arrepiente de haber hecho eso. But there's a whole lot of people Pero hay mucha gente that disagree with God, que está en desacuerdo con Dios and they will know regret y conocerán lo que es el arrepentimiento forever and ever. por and siempre ever. y siempre. Because their situation Porque su situación cannot change. no puede cambiar. Today we can make a change. Hoy podemos hacer un cambio. We can agree with God. Podemos entrar en acuerdo con la palabra We de can Dios, follow Him, seguirlo a Él and we can be blessed by Him. y ser bendecidos por Él. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.